Aló, 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 aló. No sé qué pasó hoy día, pero huevón, pues huevón, ajá, no sé. Algo pasó, no sé, tengo que, a ver, no tengo nada preparado, pero la tele está prendida, no se preocupe, no sé, tengo un dolor de cabeza, pero fuerte, fuerte, fuerte. No me siento bien, pero no importa. Como ustedes son, así será, po. Hay que verlo, aquí va. Este se llama SBS en Spanish, así que lo pueden escuchar, se lo voy a grabar. Como siempre, ¡wow! Vengo a comer mi comida, hacer mis cosas. Yo lo hago porque esto no hay otro que lo va a compartir como yo, pues, weón. Nadie sabe. Es mierda, weón, es mierda, weón. Chao. A world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio. Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Hora 13, tu programa diario en español de Radio SBS. Este lunes 28 de noviembre del 2022 te saluda desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal, quien te habla, Esther Lozano. Y también desde el norte de Sydney, Margarita Silva con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en Hora 13 vamos a analizar los resultados de las elecciones de Victoria, que han terminado con la victoria por tercera vez consecutiva del gobierno del laborista Daniel Andrews. Conversaremos con un politólogo para acercarnos a las claves de esta victoria pese a la fuerte oposición que ha vivido el líder laborista y cómo queda tras la derrota el Partido Liberal. Y en nuestro tiempo del Mundial te contaremos desde Qatar los resultados de los últimos partidos, la victoria de Costa Rica, el empate de España, y también dedicaremos un tiempo a analizar la parte política y social de este Mundial, que ha sido catalogado como uno de los más polémicos de la historia por los cuestionamientos de derechos humanos que han puesto la mirada de la comunidad internacional sobre la celebración por las denuncias de abusos a trabajadores migrantes que fueron contratados para la construcción de los estadios, entre otros asuntos. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Margarita Silva. Anthony Albanese confirma que el gobierno presentará moción de censura contra ex primer ministro Scott Morrison. Gobernador del Banco de la Reserva australiano se disculpa por haber sugerido que las tasas de interés se mantendrían bajas. Y presidente mexicano realizó multitudinaria marcha para celebrar sus 4 años de gobierno. Estos son los titulares del lunes 28 de noviembre de 2022. El primer ministro Anthony Albanese ha dicho hace unos minutos en rueda de prensa que la Cámara presentará una moción de censura contra el ex primer ministro y diputado por Cook, Scott Morrison. El viernes Albanese recibió el informe realizado por la jueza Virginia Bell, que detalla por qué y cómo el ex líder se designó a sí mismo las carteras de salud, asuntos internos, finanzas e industria, ciencia, energía y recursos, sin el consentimiento de la mayoría de su equipo de gobierno. And this week as well, the House will be moving a censure motion in the member for Cook. Esta semana la Cámara presentará una moción de censura contra el miembro de Cook como resultado de los hallazgos de la investigación de Virginia Bell, que encontró que las acciones del ex primer ministro socavaron fundamentalmente los principios de un gobierno responsable, decía el primer ministro Anthony Albanese. Albanese dijo también que su gabinete introducirá a lo largo de esta semana leyes para evitar que en el futuro ocurran situaciones como esta de nuevo. Albanese también dio a conocer que la amenaza terrorista de Australia se ha reducido de probable a posible, con la probabilidad de un ataque de 50-50. El gobernador del Banco de la Reserva australiano se disculpó por haber sugerido que las tasas de interés se mantendrían bajas mientras la nación luchaba contra la inflación en los últimos años. En su testimonio de hoy ante el Comité de Economía del Senado, Philip Lowe dijo que lamenta haber dicho que la tasa de efectivo se mantendría estable hasta 2024.
Asegura que el Banco de la Reserva quería hacer todo lo posible para ayudar al país a superar lo que describió como una situación grave en medio de temores de que el desempleo podría aumentar al 15%. También pensamos que, dadas las terribles perspectivas, era poco probable que la inflación repuntara rápidamente y queríamos enviar un mensaje de que las tasas de interés se mantendrían bajas durante un largo periodo de tiempo. En ese momento pensé que era lo correcto, pero la economía se recuperó mucho más rápido de lo que nadie esperaba y tuvimos que elevar las tasas de interés más rápidamente, y las personas que pidieron prestado en esos 2 años ahora lo ven mucho más difícil, decía el gobernador del Banco de la Reserva australiano, Philip Lowe. Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido por las inundaciones en el oeste de Nueva Gales del Sur. Según los informes, el hombre de 19 años fue arrastrado por las inundaciones en Balnarald, en la región riberina del estado, el sábado por la mañana. Voluntarios del Servicio de Emergencia del Estado y los oficiales de rescate marítimo, entre otras autoridades, forman parte del equipo de búsqueda. Entre tanto, la crisis de inundaciones de Nueva Gales del Sur ha entrado en su día 75 hoy, con algunos residentes que están dependiendo de alimentos y medicamentos transportados por helicóptero. Se teme que las ciudades regionales del estado puedan permanecer aisladas por las inundaciones hasta por un mes. Algunos suministros tienen que ser arrojados por vía aérea. Queensland ha soportado la peor parte financiera de los desastres climáticos de Australia, con eventos de inundaciones extremas que le costaron al estado más de 7.000 millones solo este año, según un nuevo informe. El informe del Consejo del Clima, llamado The Great Deluge, dice que esa cifra tiene en cuenta los costos sociales, así como las pérdidas de ingresos de infraestructura y negocios. El excomisionado de Bomberos y Rescate de Nueva Gales del Sur y ahora miembro del Consejo Climático, Greg Mullins, dice que los gobiernos estatales y federales deben tomar medidas mucho más agresivas para prepararse y mitigar el impacto de las inundaciones. We can't escape the fact that we've had a decade of inaction. The time for action was actually a decade ago. No podemos escapar del hecho de que hemos tenido una década de inacción. El momento de la acción fue en realidad hace una década y perdimos esa oportunidad. Así que tenemos que ir mucho más rápido ahora para reducir las emisiones, para ponernos al día con el resto del mundo. Australia está a la vanguardia de los desastres del cambio climático porque nos estamos calentando más rápido que el resto del mundo. Esto decía Greg Mullins, miembro del Consejo Climático australiano. La disputa por el liderazgo del Partido Liberal de Victoria tiene ya múltiples prospectos. Varios rivales potenciales han surgido en la lucha por el liderazgo, aunque el resultado puede no conocerse durante días o incluso semanas. El líder saliente, Matthew Guy, dice que reunirá a la sala del partido parlamentario para elegir un nuevo líder una vez que surja una imagen más clara de los candidatos exitosos luego de su segunda derrota electoral. No hay un claro favorito en la carrera, pero varios parlamentarios ya se han presentado para la nominación, incluido el diputado Ryan Smith, el ex portavoz de la policía Brad Battin y el representante Richard Riordan. El ex líder Michael O'Brien y la portavoz de salud de la oposición Georgie Crozier no se nominarán para el liderazgo. La Comisión Real para los Suicidios de la Fuerza de Defensa celebra hoy su primer aniversario, mientras se abren audiencias en Wagga Wagga, en el sur de Nueva Gales del Sur. Las estadísticas recién publicadas por el Instituto Australiano de Salud y Bienestar revelan que al menos 1.600 miembros del personal se han quitado la vida entre 1997 y 2020. El comisionado Kick Caldas dice que ha aprendido mucho en los últimos 12 meses, pero sigue consternado por el nivel de suicidio de los veteranos de la defensa. Él dice que el plan siempre ha sido visitar las principales capitales y centros militares clave para comprender las historias humanas detrás de estas cifras. With its large military community, Wagga Wagga is a significant location to conduct a hearing. Con su gran comunidad militar, Wagga Wagga es un lugar importante para llevar a cabo una audiencia. Más del 4% de la población de Wagga está empleada por defensa y más de 1.300 miembros de las fuerzas actualmente en servicio viven aquí, lo que la convierte en la 7ª población regional más grande de miembros en servicio en Australia. Esto decía Kick Caldas de la Comisión Real para los Suicidios de las Fuerzas de Defensa. Nos vamos ahora a Ucrania, donde el gobierno dice que todavía tiene preocupaciones sobre el nivel de exportaciones de granos que salen de sus puertos, a pesar de un acuerdo negociado por las Naciones Unidas para detener un bloqueo anterior del Mar Negro ruso.
El ministro de Infraestructura, Oleksandr Kubrakov, dice que las exportaciones de grano de Ucrania no alcanzarán los 3 millones de toneladas en noviembre porque Moscú está tratando de limitar las inspecciones de barcos en los puertos. Dice que era costumbre tener 40 inspecciones al día, pero ahora hay 5 veces menos controles debido a la posición de Rusia. Kubrakov dice que 77 barcos están haciendo cola para pasar la inspección en Turquía, mientras que sus 3 puertos del Mar Negro están utilizando hasta solo el 50% de su capacidad. Y nos vamos a Latinoamérica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marchó este domingo con la multitud en el centro de la Ciudad de México. La inusual manifestación fue convocada por el mandatario para celebrar 4 años de su mandato. En la explanada del Zócalo, la principal plaza de la ciudad, se habilitó un escenario con músicos que entretenían a la multitud antes de la llegada del presidente, que demoró su avance por la multitud que abarcó unos 4 kilómetros desde la céntrica glorieta del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Hace 2 semanas, la oposición movilizó a decenas de miles en Ciudad de México contra un proyecto de reforma electoral. AMLO busca reformar el Instituto Electoral INE, al que acusa de haber promovido 2 supuestos fraudes que lo privaron de la presidencia en 2006 y 2012. Escuchemos al presidente mexicano con audio de AFP. No a la reelección. Nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección. Ahora nos vamos a Bolivia. La región opositora de Santa Cruz en Bolivia, feudo de la oposición de derecha y locomotora económica de Bolivia, suspendió este sábado, después de 36 días, las protestas para exigir un censo de población que el gobierno izquierdista fijó para marzo de 2024. Las protestas habían comenzado el 22 de octubre para exigir al presidente Luis Arce un censo de población para 2023, pues la distribución de fondos públicos y la asignación de escaños en el Parlamento depende de la cantidad de población en las regiones. El gobierno aceptó aprobar una ley en el Congreso para un censo en marzo de 2024, así como la distribución de recursos económicos y la reasignación de escaños para antes de las elecciones presidenciales de 2025. Aunque algunos se mostraron decepcionados por la decisión de levantar el paro, otros, como Adolfo Villarroel, celebraron. Escuchemos con audio de AFP. El hecho de que se levante el paro ya era algo que la gente necesitaba. Por todos lados se ve la gente sufriendo, mendigando libertad, mendigando el derecho a la libre transitabilidad. Durante el más de un mes de protestas, el transporte público quedó paralizado y los mercados al menudeo funcionaron esporádicamente 1 o 2 días a la semana. Las protestas dejaron 4 muertos y más de 170 heridos. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 67,19 centavos de dólar estadounidense y a 64,70 céntimos de euro. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth estará soleado con 30 grados de máxima, Adelaide nublado con 20 de máxima, Melbourne parcialmente nublado con 19 grados, Canberra también nublado con 23 de máxima, Brisbane tendrá lluvias y posible tormenta con 32 grados, Sydney lluvias con 23 de máxima, al igual que Wollongong con 20 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la 1. Muy buenas tardes. De los demás. Y los nombres más... The FIFA World Cup starts 21st of November. Deportes. Historias de vida. Aquí comienza Hora 13. Y cuando el reloj marca las 13 horas con 15 minutos, te doy la bienvenida nuevamente a Hora 13, tu programa diario en español de Radio SBS. Este lunes 28 de noviembre del 2022 te saluda en los micrófonos Esther Lozano. Encantada de acompañarte en esta tarde. Espero que estés teniendo un buen día. Enseguida nos vamos a detener a analizar los resultados de las elecciones de Victoria, que han terminado con la victoria por tercera vez consecutiva del gobierno del laborista Daniel Andrews. Conversaremos con un politólogo para acercarnos a las claves de esta victoria,
pese a la fuerte oposición que el Premier ha vivido allí y cómo queda además tras la derrota el Partido Liberal. En nuestro tiempo del Mundial te vamos a contar desde Qatar los resultados de los últimos partidos, entre otros la victoria de Costa Rica y el empate de España, y también vamos a dedicar un tiempo a analizar la parte política y social de este Mundial. Ha sido catalogado como uno de los más polémicos de la historia por los cuestionamientos de derechos humanos que han puesto la mirada de la comunidad internacional sobre este Mundial, por las denuncias de supuestos abusos a los trabajadores migrantes que fueron contratados para la construcción de los estadios, entre otras cosas. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros. Australia. El Premier de Victoria, Daniel Andrews, dice que está listo para ponerse a trabajar después de guiar al Partido Laborista a una tercera victoria electoral consecutiva. El líder liberal, Matthew Guy, anunció que va a renunciar ya que su partido lamenta nuevamente un resultado electoral decepcionante. Así celebraban los seguidores, los laboristas, la victoria. 4 años más, decían los laboristas. Fue una victoria rotunda para un premier que está todavía en la cima de su juego. Le escuchamos. Leadership is about doing what matters. El liderazgo consiste en hacer lo que importa, y eso es exactamente lo que la gente de este gran estado ha respaldado hoy al reelegir rotundamente a nuestro gobierno laborista de mayoría fuerte y estable, decía Daniel Andrews. El Partido Laborista está en camino de formar un gobierno mayoritario en Victoria, entregando al premier Daniel Andrews un tercer mandato. Todavía se está haciendo el recuento de votos y hay aún 7 escaños en duda. A la mañana siguiente, el domingo, un premier privado de sueño decía estar volviendo al trabajo de gobernar. Sin embargo, el laborismo en Victoria ha perdido apoyo, especialmente en los suburbios occidentales. No lo suficiente como para cambiar los escaños, pero es un sentimiento que, sin embargo, se traslada de las elecciones federales de mayo, que indica que muchos votantes están desencantados con los principales partidos. Y Daniel Andrews está llamando a la unidad después de una amarga campaña. Él dice que va a gobernar para todos los residentes de Victoria, incluidos aquellos que no votaron por su partido. And this is the greatest state in our nation. There's no question about that. Johnny Howard had a view, that we were the Massachusetts. Este es el estado más grande de nuestra Victoria, no hay duda de eso. Johnny Howard tenía la opinión de que éramos el Massachusetts de nuestro país. No es Massachusetts, es la Victoria de los Estados Unidos, que lo tengan muy claro. Somos un estadio progresista, somos un estadio reflexivo, el centro del pensamiento crítico y el centro de todas las grandes ideas de nuestra nación. Y somos mejores cuando estamos al frente liderando nuestra nación, decía Andrews. Los liberales tuvieron un desempeño peor de lo esperado, incapaces de capitalizar parte del enojo en el electorado por la respuesta de Victoria a la pandemia del COVID. Se había enmarcado esta elección como un referéndum sobre Daniel Andrews, pero ese mensaje parece no haber resonado lo suficiente. Esta es la segunda derrota electoral decisiva consecutiva del líder liberal Matthew Guy, quien admitió la derrota 2 horas después de que se anunciara el resultado de las elecciones. Folks, every election concludes itself, but there's another one to fight for as well. Amigos, cada elección concluye sola, pero también hay otra por la que luchar. Tenemos mucho trabajo por hacer, lo sabemos, pero nuestro tiempo bajo el sol vendrá de nuevo, decía Matthew Guy, el ex líder liberal, que en un comunicado, de hecho, ha confirmado que se retira como líder. El liberal moderado John Pesutto es un posible reemplazo. Está en camino de reclamar el escaño de Hawthorne, que perdió en el 2018. Pero los liberales no lograron recuperar otros escaños cruciales en el este de Melbourne. Algunos parlamentarios liberales lamentan la incapacidad del partido para comunicarse efectivamente con la comunidad multicultural.
Su socio de coalición, los nacionales, han tenido un resultado mucho mejor y han ganado 3 escaños a los independientes en las zonas regionales de Victoria. Y los verdes están celebrando también una campaña exitosa después de ganar un 4º escaño en Richmond y tener un buen desempeño en otros lugares. La líder de los verdes de Victoria es Samantha Ratnam. La escuchamos. We're on track to double our representation in the next Victorian Parliament. Estamos en camino de duplicar nuestra representación en el Parlamento de Victoria, poniéndonos en el equilibrio de poder en la Cámara Alta, en una posición poderosa para presionar al próximo gobierno laborista para que vaya más lejos y más rápido en los temas que preocupan a los victorianos y sobre los que quieren acción, desde el cambio climático, la asequibilidad de la vivienda, la integridad y más, decía la líder de los Verdes, Samantha Ratnam, en Victoria. Pero esta es una elección que será recordada por asegurar el legado de Daniel Andrews. A principios del próximo año cumplirá 3.000 días en el cargo de Premier, lo que significa que se unirá a otros 4 Premiers anteriores en ser honrado con una estatua de bronce. Y para analizar estos asuntos, esta mañana conversé con Raúl Sánchez Urribarri. Él es profesor de estudios sociojurídicos y decano asociado de la Universidad de La Trobe. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, estamos ante la 3ª victoria electoral consecutiva de Daniel Andrews. Todavía se está realizando el conteo, está más o menos en un 70%, aún no hay datos definitivos, pero podrían conseguir los laboristas 52 de los 88 escaños de la Cámara de Victoria. Todavía hay 7 escaños en duda, así que en los próximos días sabremos los números definitivos. Pero bueno, también hay que comentar que al margen de esta victoria, el gobierno de Andrews ha recibido un golpe sustancial en su contra, especialmente en el corazón de los suburbios del oeste, donde perdió votos. Algunos analistas afirman que los liberales no supieron capitalizar esta pérdida de apoyo. Y además en un momento en que la narrativa dominante de los medios de comunicación era que el laborismo había terminado en Victoria, en parte pues por la gestión de Andrews del COVID. Eso tuvo muchas críticas por los largos y duros confinamientos. La pandemia afectó más a quienes tienen un trabajo inseguro o no podían trabajar desde casa. Estas personas se han sentido aisladas e ignoradas. Y se habla de que esto, ha sido una gran llamada de atención al Partido Liberal, esta derrota, porque su estrategia no logró atraer a los votantes, sobre todo en la generación de los millennials y los más jóvenes. Dicen que los liberales están en crisis en la Australia metropolitana. Desde tu punto de vista, ¿qué necesita hacer ahora el Partido Liberal para ganar de nuevo el apoyo de las bases? Bueno, de verdad que ha sido una elección interesantísima. Y como tú señalas, y como yo leía recientemente un artículo en Crikey, es muy interesante porque esto es una elección que, por un lado, ganó el Partido Laborista aun cuando perdió apoyo, número 1. Número 2, el Partido Liberal, que pudo haber, como tú misma dices, haber conquistado un poco más de apoyo y subir sus números, pues no lo hizo. Y eso es como consecuencia de sus problemas internos. Es un problema de organización partidista, como hemos visto, bastante grave. Matthew Guy se convirtió en el líder para poder, en una segunda oportunidad, tratar de llegar al poder, y con una estrategia que se centró básicamente en la figura de Daniel Andrews como factor polarizante, ¿no? Yo creo que esa fue una estrategia que no fue de verdad a la final muy favorecedora para el Partido Liberal, entre otras cosas, pues que eso también aprovechó a que mucha gente, en lugar de ver los méritos del Partido Liberal en sí mismo, pues también atendiera quizás a las campañas que existían en otros o que estaban siendo organizadas o ofrecidas por otros movimientos y por otros candidatos. Entonces, de verdad que nos va eso a la segunda pregunta, que viene el tema de cómo la coalición, específicamente el Partido Liberal, puede superar esto. Y lo primero, pienso yo, es hacer no solamente una reflexión, un mea culpa de lo que se ha hecho de forma incorrecta, sino también pues leer los datos y entender cuál es verdaderamente la necesidad de representación que tienen muchos ciudadanos en Victoria y apostar a la alta política para representar esos intereses.
Andrews ya lo ha dicho, que va a gobernar para todos los residentes en Victoria. Bueno, es lo que siempre dicen los líderes cuando son electos. Pero, bueno, ahí tiene un reto, que es esas comunidades que se han sentido aisladas, se han sentido ignoradas y que han sufrido más por la pandemia, pues por los trabajos inseguros, los que no podían trabajar desde casa. Todo ese descontento ha sido muy potente. ¿Qué crees tú, Raúl, que debería hacer en los próximos 4 años Daniel Andrews para conseguir esa cohesión social en Victoria, que parece haberse roto bastante? Tú que vives allí, además, lo puedes sentir. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que es una gran preocupación. Hemos hablado bastante del Partido Liberal, pero hay que hablar del Partido Laborista también. Porque lo cierto es que, viéndolo desde fuera, si uno no se concentra en el swing de los pues, puntos de apoyo que perdió el Partido Laborista, pareciera más bien pues una muy buena elección para Daniel Andrews. Pero vemos varios, al mismo tiempo, vemos varios datos que reportan, creo, también algunos problemas en los años que vienen, que el Partido Laborista va a tener que atender. Pues por una parte, el Partido Verde, por ejemplo, cada vez se afianza, los Greens cada vez se afianzan más como la fuerza política dominante no solamente de la City of Melbourne, sino también de todo lo que llaman los inner suburbs de Melbourne, ¿no? Gran cantidad de población joven, poco a poco se va convirtiendo en el partido con el mensaje más claro, no solamente ya en temas de climate change y de cambio climático, que eso ya lo era, pero sí con relación también al tema de housing y de los renters y de los derechos de los arrendatarios. Y eso es muy de los inquilinos, y eso es muy importante. Ese va a ser definitivamente un tema que va a ser un clivaje en los próximos años en la política australiana, como consecuencia de los altos precios, tanto de rentas como para comprar casas. El Labor no está representando efectivamente a esos grupos. En esta campaña se hizo un esfuerzo especial para por lo menos conectar por el lado pues, de políticas progresistas. El gobierno de Daniel Andrews, inclusive, de nuevo la creación de una entidad estatal para el sistema eléctrico, para la comercialización de la electricidad, todo esto, pues y hacerlo con energía limpia, pues en ese sentido renueva las credenciales progresistas del gobierno de Daniel Andrews. Pero hay que hacer todavía más, por supuesto. Pienso que la tienen menos complicada que el Partido Liberal a grandes rasgos, ¿no? Pero no deja de ser un tema importante para ellos. Y por supuesto, de nuevo, el tema de los outer suburbs, porque allí, si bien el Partido Liberal no conquistó la pérdida de apoyo a Labor, pues el fenómeno principal es la pérdida de apoyo que ocurrió en varios circuitos para el Partido Laborista. Entonces esa parte de la base del Partido Laborista se ha erosionado un poco, ¿no? Con estas elecciones, y definitivamente pues el gobierno va a tener que prestarles atención de nuevo, centrar de nuevo el mensaje en las necesidades de esas comunidades, que yo creo que es clave. Raúl Sánchez Urribarri, profesor de Estudios Sociojurídicos y decano asociado de la Universidad de La Trobe. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para Radio SBS. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Estás en hora 13 con 29 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con toda la información del Mundial. Si tienes una discapacidad, ¿qué significa para ti vivir bien? Tal vez signifique bailar en tu silla de ruedas. Tal vez signifique visitar una biblioteca para personas con problemas de visión. Tal vez sea practicar un paradeporte, estudiar en la universidad o encontrar un trabajo significativo. Speak My Language Disability comparte historias de personas reales con discapacidad. Aprende de su perspectiva única mientras comparten consejos e información sobre cómo vivir bien con una discapacidad. Visita www.speakmylanguage.com.au para escucharlo ahora de forma gratuita. SBS Basketball ofrece lo más destacado de los partidos, resúmenes, entrevistas, reportajes y mucho más. Sigue las competiciones en vivo en SBS Viceland y SBS On Demand. It's time for the FIFA World Cup 2022 on SBS. All 64 matches are live and free with 11 languages of in-game commentary on
Mundial con nuestro corresponsal Sergio Levinsky desde Qatar. ¿Cómo estás, Sergio, disfrutando este Mundial? Sí, ¿qué tal, Claudio? Cansado, pero realmente contento porque se ven buenos partidos, porque hay muchas sorpresas, así que muy bien. Eso sí, recorriendo kilómetros y kilómetros. Tú sabes que yo tengo un podómetro en el teléfono y en general camino de 7 a 8 mil pasos. Y estoy caminando un promedio aquí de 21.000 pasos. O sea, imagínate lo que es, ¿no? Wow, estás caminando más que los jugadores, te están moviendo. Vendrá bien para bajar de peso, eso sí. Seguramente, Sergio. Y también, como tú decías, se está corriendo mucho, hay partidos sumamente interesantes y obviamente esta jornada tuvimos algunas sorpresas, como la derrota de Bélgica y también el triunfo de Costa Rica, pero partamos por el partido, uno de los más esperados de esta fase de grupos del Mundial, en donde España y Alemania finalmente no se sacaron ventajas, un bonito 1-1 bastante intenso, Sergio. Muy intenso, Claudio, un muy buen partido de fútbol, no nos han defraudado, como hace mucho que no nos defraudan España y Alemania, ¿no? Por alguna razón o por otra, España era un poco la sombra de Alemania porque le iba ganando, una de las últimas veces fue 6-0, pero bueno, esta vez no, fue un partido mucho más parejo, cada uno con su estilo, España con el fútbol de toque que terminó con el 7-0 en el debut frente a Costa Rica, y Alemania, que venía de perder frente a Japón en uno de los impactos del Mundial, aquí cambió mucho. Ha jugado un partido muy serio, sabiendo que si no ganaba o no empataba, por lo menos se iba a casa. Entonces, era el segundo Mundial consecutivo de irse a la primera rueda, y era muy duro esto los alemanes, así que ha jugado un partido realmente fuerte, un partido intenso, apretó muchísimo, contra un equipo muy seguro como España, que sale, para mi gusto, exageradamente jugando de atrás, con el arquero Unai Simón y con sus marcadores centrales. Muchas veces se arriesga mucho, lo veo Unai Simón a veces cuando ataca a España casi parado en el círculo central, y los centrales a veces dándole muchos pases atrás al arquero, pero bueno, de hecho más o menos le va resultando a España. El partido estaba 0-0, que era muy engañoso porque hubo muchas situaciones de gol, pero cuando entró Álvaro Morata, al poco tiempo de ese ingreso de Álvaro Morata, un gran delantero, marcó el gol en el segundo tiempo y ahí parecía que España ganaba el partido. Y tenemos declaraciones de Álvaro Morata, quien marcó el único gol de España contra Alemania, quien entró en reemplazo de Ferran Torres en el segundo tiempo. Son Alemania también, son una gran selección y bueno, han tenido una gran oportunidad y la han aprovechado. No, ellos han hecho un buen partido, seguían al hombre todos nuestros mejores jugadores y ha sido difícil y ya te digo, es una selección que puede estar entre las favoritas a ganar el Mundial, así que hay que mirar las cosas positivas y seguir trabajando. Ese era Álvaro Morata declarando luego de su partido frente a Alemania. Alemania apretó el acelerador, España no lo cerró, Claudio, que es uno de los problemas que también tiene Luis Enrique, que no cierra los partidos, tiene una dosis de lirismo realmente importante. Alemania le empata el partido y sobre el final casi los alemanes se llevan el triunfo. Así que este grupo está abierto, Alemania todavía no quedó eliminada, tiene que jugar con Costa Rica, que tiene una diferencia de gol muy negativa, pero vamos a ver qué ocurre allí, porque Alemania tiene un solo punto, entonces es muy poco, y por otro lado depende de lo que haga Japón frente a España, porque atención que si Japón le saca un punto a España, Alemania se irá a casa igual. No, y justamente, y si España pierde con Japón y Alemania le gana a Costa Rica, también podría quedarse afuera España, sí. Así que está bastante emocionante este grupo, y ayer justamente se dio, digamos, también otra sorpresa, dado el debut oficial, digamos, de Costa Rica con ese 7-0 frente a España, y todos esperaban que Japón pudiera replicar, ¿no?, el triunfo frente a Alemania, sin embargo, cayeron 1-0 con un tiro al arco de los costarricenses. Sí, increíblemente también ocurrió, es decir, un partido que también estuvo en el campo, fue a la una del primer partido de los 4 que se juegan por día, y sorprendió muchísimo Costa Rica, porque además, no solamente por haberle ganado, después de perder 7-0 el debut a Japón, sino que Costa Rica realmente apostó al empate en este partido. Claramente Japón dominó el partido casi en su totalidad. Y fíjate que el gol llega en el minuto 81, en el único remate que exactamente, como bien decías, tuvo Costa Rica a través de Keisher Fuller. Tenemos también declaraciones de Keisher Fuller, el costarricense que marcó ese gol frente a Japón y que le dio el triunfo a los ticos. Sé lo que me ha costado estar en la selección, llegar a primera división. Y este gol representa todo lo que ha esforzado mi familia y las personas que me han ayudado para que yo esté aquí el día de hoy. Y eso para ellos, para este grupo increíble que, a pesar de que nos tiran a cada día, nos hacemos más fuertes allá adentro. Nosotros nunca dejamos de creer, así fue en la eliminatoria. Nos encerramos y contagiamos a todo el país para que quedaran en nosotros. Y bueno, voy a ir también esa oportunidad de hacerlo
Y bueno, gracias a Dios que se ha dado la oportunidad de ganar el día hoy. Ese era Fuller, el costarricense que marcó el único gol en el triunfo de Costa Rica. Y bueno, queda en la historia esto por Costa Rica, que parecía que se iba a casa muy rápido. Ahora con ese gol respira. Un equipo japonés que te cuento también fue muy criticado, el entrenador, muy criticado por la prensa japonesa, porque este entrenador cambió 5 jugadores del partido que Japón ganó a Alemania, para colocar otro equipo frente a Costa Rica, sin Cubo, por ejemplo, que son las grandes figuras, pensando, y aquí toda la prensa japonesa dice que es esto, pensando en el partido con España. Una cosa muy rara, se enfocó en los rivales duros y el rival más simple no le dio la misma importancia. Bueno, termina perdiendo el partido más ganable de todos y ahora se complicó, porque ahora, claro, se la juega frente a España. Japón no puede perder porque si pierde y Alemania gana, seguramente Japón se irá a casa después de debutar ganándole a Alemania. Sería realmente insólito. No, y obviamente, como tú dices, los entrenadores están haciendo cambios pensando más allá de los partidos que tienen que jugar, y eso también, al parecer, y que lo habíamos conversado, ¿no? Bélgica, que fue una derrota, no digamos sorpresiva, considerando el primer partido de los belgas, que no fue bueno, frente a los canadienses, y el gran partido de los marroquíes frente a los croatas. Entonces, era un partido parejo. Habíamos hablado de que Roberto Martínez no estaba cuidando a Lukaku para la segunda fase, pero ahora Bélgica la tiene complicada luego de perder 2-0 con Marruecos. Sí, exactamente. Un equipo belga que no había jugado bien tampoco contra Canadá, ¿no? Si el partido que Bélgica le gana a Canadá es un partido en el que Courtois le para un penal, es decir, que salva, el gran arquero de Real Madrid salva a Bélgica en el primer partido, y en el segundo cae, y no solamente cayó 2-0, con 2 goles en el segundo tiempo, sino que al mismo tiempo, en el primer tiempo, en la última jugada, le anularon un gol muy fino por el VAR a Marruecos. O sea que Marruecos pudo haber ganado hasta 3-0 frente a Bélgica. Bueno, también es una sorpresa Marruecos, el mejor africano de todos ahora en el torneo, porque Marruecos le empató a Croacia, que es el subcampeón del mundo, y ahora le gana a Bélgica, que es otro que tuvo protagonismo en el Mundial de Rusia. Así que muy bien por Marruecos y preocupante, me imagino, por el lado de los belgas. Sí, todos apretan este grupo y vamos a tener un partidazo entre Bélgica y Croacia próximamente para definir, porque justamente los croatas se tomaron muy en serio el partido contra los duros canadienses, los cuales abrieron, ¿no?, la cuenta con Davis, y después de muchos años, ¿no?, que no marcaba Canadá en un mundial. Sin embargo, Croacia impuso su jerarquía y su experiencia para ganar 4-1. Sí, así es un equipo croata que mostró lo serio que es, ¿no? Que pudo haber tenido un momento malo, como al principio cuando iba perdiendo, pero bueno, rápidamente se repuso, ¿no? Ya en la primera parte se fue al descanso 2-1, después de estar perdiendo el minuto 2, ya el minuto 2 con un gol de Alfonso Davies, y ya Kramaric y Livaja habían hecho los 2 goles, y ya en la segunda parte Croacia, con toda la experiencia que tiene, con jugadores muy buenos en todos los puestos, estableció una diferencia cada vez más grande, ¿no? Con Kramaric, autor de uno de los goles, realmente ya se hizo mucho más difícil para el equipo canadiense, y con Mayer, autor del cuarto gol, ya el descuento. Así que es un resultado muy amplio, una Croacia que había empatado nada más contra Marruecos, pero ahora yo creo que con esta diferencia de gol juega mucho más tranquila frente a Bélgica. No se puede descuidar, pero en principio Croacia parte con una ventaja importante en los puntos contra Bélgica en el último partido. Vamos a tener grandes partidos en la última fecha de los grupos, ¿no? Como se esperaba, ¿no? Justamente este Mundial nos está trayendo mucha emoción. Y Sergio, ¿te ha sorprendido el nivel de algunas selecciones por lo bueno o por lo malo? Sí. Me ha sorprendido, por ejemplo, el buen nivel de Japón en el primer partido, y casi te diría que el primer tiempo, aunque cambió 5 jugadores, en este segundo partido frente a Costa Rica. Me ha gustado Arabia Saudita, que no solamente jugó bien contra Argentina, sino que hizo un muy buen primer tiempo contra Polonia, después se quedó un poco. Me ha gustado un poco Canadá también, me parece un equipo interesante. Me ha gustado Marruecos, es decir, me han sorprendido equipos que hasta ahora no eran los que se hablaba para el Mundial, pero me ha gustado. Me ha gustado España, hasta ahora en todo el Mundial, y me ha gustado bastante Brasil en el segundo tiempo en su debut frente a Serbia. Así que son los equipos que más o menos, creo yo, junto a Francia, que bueno, Francia más que me gustó, me parece que lo que tiene es esa contundencia que no la ha perdido pese a las bajas que tiene, que son muy importantes, especialmente en el medio, pero sigue siendo el equipo fuertísimo, ¿no? Así que yo creo que esos son más o menos los equipos que vienen destacándose en el Mundial.
Sí, justamente equipos que no eran seguramente los protagonistas y también partidos que no eran los de mayor protagonismo, como el Irán-Gales, que fue seguramente uno de los partidos más emocionantes del Mundial hasta ahora. Así que también le decimos a la gente que no subestime ciertos partidos y ciertos equipos, porque la verdad es que este Mundial está muy, muy emocionante, lleno de goles y buenos equipos. Así que vamos a seguir disfrutando. Sergio, bueno, ahí tú también en Qatar, ahora a dormir, pero ya mañana otra nueva jornada emocionante. Te deseamos lo mejor y un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, Claudio, sí, ahora descansar porque esto es una picadora de carne, ¿no? Cada día no te das cuenta y se escurre entre los dedos como el agua, ¿no? Porque es tanto lo que hay, tantos partidos, tantos acontecimientos, hoy mismo 4 partidos, ¿no? De los cuales uno estuvo 2 veces en el estadio, ¿no? Con sol y finalmente en la noche, o sea, completamente diferente. Pero bueno, así es esto, especialmente la primera rueda, que fue intensa, con 32 equipos, son muchos partidos, después seguramente se irá aclarando, y ya cuando estemos en octavo final creo que la tendencia será un poco más clara que ahora. Bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se va desgranando el choclo, como dicen en Chile, respecto a las selecciones, y esperamos, bueno, que sigamos viendo estos excelentes partidos. Sergio Levinsky, nuestro corresponsal en Qatar, muchísimas gracias por este completo informe. Por favor, Claudio, un gran abrazo, hasta la próxima. Bueno, ahí estabas escuchando a Sergio Levinsky con la crónica completa desde Qatar y la producción de Claudio Vázquez. Bueno, ¿y qué partidos se vienen con el horario de la costa este de Australia? Pues esta noche a las 9 se enfrentan Camerún y Serbia. A las 12 de la noche Corea del Sur contra Ghana. Y a las 3 de la mañana Brasil se enfrenta a Suiza. Y a las 6 de la mañana de mañana miércoles, Uruguay contra Portugal. Y bueno, te recuerdo que SBS está transmitiendo todos los partidos en vivo y en abierto por televisión y también por la radio. ¿Cómo los puedes ver? Bueno, pues te puedes descargar la aplicación de SBS On Demand para ver todos los partidos en cualquier lugar y en cualquier momento en tu dispositivo favorito. Teléfono, tableta, el computador. Y si te perdiste algún partido, bueno, pues puedes ver las jugadas más importantes o en diferido. Y también, por supuesto, puedes ver los partidos en vivo, gratis y en abierto a través del canal de televisión de SBS. Y cuando son las 13:43, hacemos una breve pausa y volvemos con más. Si tienes una discapacidad, ¿qué significa para ti vivir bien? Tal vez signifique bailar en tu silla de ruedas. Tal vez signifique visitar una biblioteca para personas con problemas de visión. Tal vez sea practicar un paradeporte, estudiar en la universidad o encontrar un trabajo significativo. Speak My Language Disability comparte historias de personas reales con discapacidad. Aprende de su perspectiva única mientras comparten consejos e información sobre cómo vivir bien con una discapacidad. Visita www.speakmylanguage.com.au para escucharlo ahora de forma gratuita. SBS World News, las últimas noticias y las historias que te interesan de Australia y del mundo. Todas las noches a las 6:30 en SBS y On Demand. Escucha historias increíbles en cualquier dispositivo móvil de forma gratuita. Este Mundial de Qatar ha sido catalogado como uno de los más polémicos de la historia. Cuestionamientos de derechos humanos han puesto la mirada de la comunidad internacional sobre esta celebración debido a las denuncias de supuestos abusos a los trabajadores migrantes que fueron contratados para la construcción de los estadios. A esto se han sumado las denuncias por el tratamiento a la comunidad LGBTIQ por parte de las leyes de ese país, así como el papel de las mujeres en la sociedad, con infinidad de restricciones. Todo esto ha llevado a artistas y a los mismos jugadores, incluyendo las selecciones australiana y Alemania, a cuestionar y a protestar. Nuestra compañera Margarita Silva habló con el experto en derechos humanos Lukasz Lisinski para explorar este asunto. Bueno, hoy está con nosotros en SBS Spanish el profesor Lukasz Lisinski, él es profesor de Derecho de la Universidad de Nueva Gales del Sur y asociado del Instituto Australiano de Derechos Humanos. Hola Lucas, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por tenerme. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias. Y pues bueno, hoy queremos comentar un poco, digamos, este tema que ha sido tan polémico. Se ha hablado de que este es uno de los mundiales más polémicos de la historia. Hay muchos cuestionamientos relacionados con el tema de derechos humanos. Para empezar, quisiera que habláramos de uno de los
que más ha resonado y sobre todo pues desde incluso antes de que iniciara el Mundial, y es en cuanto a las personas que trabajaron construyendo los estadios del Mundial. Mucho se ha hablado frente al tema, no hay cifras oficiales de cuántas personas habrían fallecido durante la construcción de los mundiales, pero se habla incluso de hasta 6.000 personas, en su mayoría migrantes, que habrían sido llevados hasta Qatar para construir estos estadios y que, pues según las denuncias, no habrían estado bajo las condiciones adecuadas para construirlos. Entonces, hablemos un poco de esa parte de la denuncia. Pues en Qatar es una economía que depende muchísimo de trabajadores migrantes. De hecho, trabajadores extranjeros son más o menos el 85% de la población que vive ahora en Qatar. Y es una economía totalmente dependiente de ellos. Porque lo que pasa es que como tienen mucho dinero del petróleo, los qataríes, los que han nacido ahí, en general no tienen estos trabajos que llamaríamos de blue collar. Trabajan sí en temas más sofisticados de white collar, pero la mayoría de los que trabajan ahí son extranjeros. Y son extranjeros que jamás adquieren derechos, por ejemplo, de ciudadanía, jamás pueden quedarse y pueden retirarse ahí, y son siempre entonces tratados como ciudadanos o como gente de segunda clase. Sí, incluso los mismos jugadores, los Socceroos, por ejemplo, elevaron su voz en cuanto a algunas de estas denuncias y otras de las denuncias de derechos humanos. También han estado los artistas, empezando por Dua Lipa, que se rehusó a ir a cantar en la inauguración del Mundial. ¿Cuál es el impacto que tiene, digamos, esas expresiones tanto de jugadores, artistas y otras voces frente a este tema, y qué prospectos hay de que eso pueda cambiar o pueda tener alguna consecuencia de alguna manera en cuanto a las medidas que se tomen o a que realmente suceda algo para esclarecer esa situación que hasta este momento sigue siendo bastante confusa, ¿no? O sea, lo que hablábamos, no hay unas cifras oficiales sobre cuántas personas fallecieron y demás. La presión o la presencia que tienen estos atletas y estos artistas es bastante fuerte porque son íconos de la cultura popular, y por eso deja una impresión mucho más duradera en la población, en la gente, que por los políticos. Y asimismo lo que están haciendo es llamar la atención a lo que está pasando en Qatar, con relación a derechos humanos al resto del mundo. Y eso es un momento muy importante. El deporte ha servido ya muchas veces para cambiar temas de derechos humanos en muchos países. Por ejemplo, uno de los primeros tratados internacionales específicamente respecto al tema de derechos humanos y apartheid es con relación al apartheid en deportes. Y asimismo, cuando eventos deportivos han ayudado, por ejemplo, a llamar la atención a lo que estaba pasando en Chile bajo la dictadura de Pinochet. Y esto ha ayudado a cambiar la opinión internacional de lo que pasaba en Chile y a poner mucho más presión internacional para cambios en el régimen. Es algo que está muy bien documentado en el Museo de Derechos Humanos en Santiago, y es un hecho histórico, básicamente, de que sí tiene mucha influencia lo que pasa en estos momentos en que las luces de la comunidad internacional están apuntadas hacia un país. Allí uno podría preguntarse, y de hecho muchas personas utilizan este argumento, y es que pues esa es digamos algo parte de su cultura, ¿no? O sea, la cultura del Medio Oriente tiene unas reglas muy severas en cuanto a las personas LGBT, en cuanto a las mujeres, etcétera. Y ellos argumentan que eso es parte de su cultura. Entonces uno podría preguntarse, ¿dónde está ese límite entre la cultura y digamos cuando ya hay una violación de derechos humanos, y hasta qué punto pues debería hacerse una intervención cuando esa cultura de alguna manera está violando esos derechos pues fundamentales? Pues uno también podría decir que el apartheid era parte de la cultura de Sudáfrica. Que dejemos a países utilizar su cultura, entre comillas, como una excusa
para no respetar a la gente de otras partes del mundo, ya no es admisible. El hecho es que la cultura no puede servirse de disfraz. Tiene que ser, la cultura es parte de la identidad de un pueblo, pero la identidad de un pueblo no puede ser respetada cuando es una identidad que exige la discriminación, que exige el tratamiento mal de otras personas. Yo trabajo muchísimo con esa relación entre cultura y derechos humanos y yo puedo decirte que sí hay una cierta maleabilidad entre lo que se considera aceptado en términos de cultura, que está en tensión con derechos humanos, pero jamás se acepta una forma cultural que es abiertamente xenofóbica o racista o misógina o que discrimina a la gente del espectro LGBT. Bueno, y precisamente sobre ese tema LGBT, en estos días pues ha sido muy polémico el hecho de la selección alemana que se tomó una foto cubriéndose de su boca, precisamente porque no los dejaron usar el brazalete alusivo con la bandera LGBT. Digamos, dentro de la ley de Qatar está que pues el homosexualismo está condenado como un delito. Digamos que allí no solo cuestionamos el tema de derechos humanos, sino que también hay una ley que está avalando estos derechos humanos. ¿En qué momento? Y además pues en un mundo que está avanzando de una forma muy acelerada. Hasta hace una década ni siquiera se hablaba dentro del fútbol de futbolistas homosexuales y demás, y hoy en día estamos viendo que cada vez son más los futbolistas que, digamos, admiten su condición homosexual con orgullo. Entonces, podría pues uno preguntarse en qué momento todas las culturas de pronto van a confluir, ¿no? En que pues haya una aceptación abiertamente y que por supuesto no haya una penalización legal para algo que es una condición pues humana, ¿no? Sí, exacto. Y mira, este tema de que es una relativa novedad, a mí personalmente no me convence, porque ya en las Olimpiadas de Invierno de Sochi, en el 2014, o sea, hace 8 años, casi 9, porque es a principios del año, ya el tema de derechos LGBT ha sido muy fuerte, porque Rusia también tiene estas leyes que penalizan a que se haga, entre comillas, la propaganda de las identidades LGBT. Y se puso mucha presión y mucha gente boicotó, de hecho, los Juegos de Sochi justamente por eso. Y entonces no se puede decir que Qatar no estaba despreparado o que no sabía que vendría o que es un tema relativamente nuevo. En los grandes eventos deportivos internacionales es algo que está pasando hace por lo menos desde las Olimpiadas de Sochi. Bueno, y hablemos también del tema de las mujeres. Las mujeres tienen derechos restringidos en estos países y básicamente dependen de un tutor masculino que debe tomar las decisiones por ellas, entre muchas otras cosas. ¿Cómo podemos pensar que de pronto este mundial y todo este revuelo también pueda ayudar? Además, digamos, transversalmente también está el tema de Irán, las protestas de Irán que llevan ya un par de meses y por supuesto también han sido bastante cruciales en ese sentido. Sí, las protestas de Irán han sido un tema ya bastante visible en Qatar, en Doha, pero en el tema de derechos de mujeres es un poco menos visible, nada más que porque los jugadores son todos hombres, así que es un tema un poco menos obvio para tratarse. Pero históricamente, por ejemplo, grupos feministas y grupos de derechos LGBT han sido aliados y han utilizado estrategias muy semejantes. Entonces, un avance en los derechos LGBT seguramente será también un avance para los derechos de las mujeres. Por supuesto. Bueno, para terminar, quería preguntarte también por algunas denuncias que se han hecho por parte de periodistas también durante el cubrimiento, durante estos primeros días del Mundial, sobre limitaciones y restricciones para expresarse o para hacer su cubrimiento pues de manera apropiada. ¿Cómo impacta, digamos, que haya un control de esta manera pues a un evento que es mundial? Y por supuesto están llegando periodistas de todos los rincones del mundo. O sea,
La pregunta que uno se haría es, ¿cómo puede un país tomar la responsabilidad de hacer un evento de esta magnitud y al mismo tiempo poner todas estas restricciones a toda esta gente que va a llegar y de alguna manera pues hacer estas exigencias que van en contravía de lo que es en esencia su trabajo, que es informar? Sí, pues las restricciones a los periodistas es una gran hipocresía del gobierno de Qatar, porque hace muchísimos años el gobierno de Qatar siempre ha dicho que es entre los países árabes el que más promueve la libertad de expresión, y ha utilizado el ejemplo de Al Jazeera, de su red de televisión y de periodismo, como un estándar a lo cual los países árabes deberían aspirar. Y ahora que vengan los periodistas extranjeros y que a ellos les digan que no pueden reportar ciertas cosas o que no pueden investigar ciertas cosas, es una gran hipocresía, es una violación de su libertad de expresión, es una violación de nuestra libertad de expresión, porque tenemos sí el derecho de recibir información, y es algo que sinceramente tiene que ser expuesto, y Qatar tiene que responder, tiene que contestar a este tema de su hipocresía. Claro que sí. Bueno, Lukács Liszyński, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva Gales del Sur, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en SBS Spanish. Muchísimas gracias por tenerme. Bueno, ahí estaba Margarita Silva con esa entrevista. Y te recuerdo que los partidos siguen, pese a toda esta controversia, por supuesto, el fútbol sigue. Y te cuento que los partidos que se vienen es esta noche a las 9, se va a enfrentar Camerún y Serbia. A las 12 de la mañana, ya del martes, Corea del Sur contra Ghana. A las 3 de la mañana, Brasil contra Suiza. Y a las 6 de la mañana del martes, Uruguay contra Portugal. Y te recuerdo que SBS está transmitiendo todos los partidos en vivo y en abierto por televisión y también por la radio. ¿Y cómo los puedes ver? Bueno, pues te puedes descargar la aplicación de SBS On Demand para ver todos los partidos en cualquier lugar y en cualquier momento en tu dispositivo favorito, el teléfono, la tableta, el computador. Y si te perdiste algún partido, pues los puedes ver las jugadas más importantes en diferido. O también, por supuesto, puedes ver los partidos en vivo, en gratis y en abierto a través de nuestro canal de SBS Televisión. Y también los puedes escuchar con la cobertura en vivo de SBS Radio en toda Australia, en los canales SBS Fútbol 1, 2 y 3, en esos 3 canales. Esto lo puedes hacer a través de la radio digital o en línea en sbs.com.au/radio o también a través de la aplicación de SBS Radio. Además, ahí podrás escuchar los comentarios en español de algunos de los partidos cuando juegue alguno de nuestros países, que como te digo, a las 6 de la mañana va a jugar Uruguay contra Portugal. Y esto ha sido todo por hoy, aquí en Hora 13. Pero antes de despedirme, te recuerdo que mañana tienes otra cita con nosotros a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un gusto estar contigo. Hoy estuvo Esther Lozano en los micrófonos. Cuídate mucho, que tengas una muy linda tarde y hasta mañana. Chao. Ok, terminó ahora. Wala. Bueno, me voy a ir con usted y nosotros, la gente de La Paz, de nuestro país latinoamericano, Australia. Hasta Dios, y Dios con nosotros, el Hijo de Dios que es Jesucristo, en su corazón que murió por nosotros, en la muerte de la muerte, amén. De aquí con Dios y todo junto. El corazón es comer una comida bonita, mirar el fútbol del mundial con todos cariño. ¡Viva el latino! ¡Viva el latino! ¡Viva los latinos!